Un aplauso, por favor, al doctor Osvaldo Ayamonte, ya que empieza su exposición. Bien, muy buenos días. En primer lugar, para agradecer al señor decano del Colegio de Notarios de Ucayali por esta amable invitación. Venir siempre por estos lugares me recuerda a la juventud. Yo vine aquí hace más de 30 años, estuve 20 días viviendo en Tornavista, un pueblo que está a 3 horas de aquí de esta localidad, que por una situación un poco curiosa, ¿no? Mi esposa en ese tiempo todavía no lo era, terminaba su internado médico rural y durante 6 meses estuvo en Tornavista, ella es dentista, y bueno, en los últimos días de su internado vine a conocer estos lugares, muy joven todavía, ¿no? Aún soltero, sin responsabilidades, aproveché unas vacaciones en mi trabajo y además conocí Pucallpa, Yarinacocha, esos lugares en una situación terrible para el país. Recordarán ustedes la década del 80, bueno, muchos no recuerdan, son jóvenes, fue una época muy difícil, tanto por el tema económico, por el problema del terrorismo que nos estaba golpeando duramente, y sin embargo pude apreciar la alegría, la pujanza, el entusiasmo de este pueblo, de esta zona de nuestra patria que mira la vida con mucha alegría, ¿no? Justo hoy día venía temprano, he llegado hoy en la madrugada y conversaba con el chofer que me trajo, ¿no? Acerca de cómo han celebrado con alegría, con entusiasmo, con una energía propia de este lugar el triunfo del Perú en el último partido, ¿no? Todo esto realmente para alguien como yo, que es a veces un poco más taciturno de lo que debiera, hace de que venir a Pucallpa me haya renovado el corazón como siempre, y por eso estoy muy contento de estar aquí con ustedes. Miren, cuando yo era estudiante en la maestría, era muy preguntón, y cada vez que mis compañeros tenían que exponer sobre algún tema, ellos me decían, por favor no preguntes nada porque tú preguntas demasiado. Yo les voy a pedir lo contrario, que durante el transcurso de esta conversación, no al final, si tienen cualquier pregunta, cualquier comentario, levanten la mano y con todo gusto la hagan, ¿no? No me van a interrumpir, no hay ningún problema, no es que después pierda el hilo de la exposición de ninguna forma, al contrario, ¿no? Si tienen cualquier duda, pregunta, por favor, levanten la mano y con mucho gusto conversaremos, ¿no? Porque creo que de esa forma realmente esto va a ser algo útil y agradable. Y quiero comenzar contándoles pues un testimonio personal. Después de 17 años de notario, me llegó mi primera queja, mi primera denuncia ante el Tribunal de Honor del Colegio de Notarios, ¿no? Justo acababa de terminar mi periodo como miembro del tribunal y no pasaron muchos meses y me tocó estar pues en el otro lado, ¿no? Cuando te llega la queja por infracción. Y aunque en realidad pues desde un punto de vista objetivo esa queja era tan infundada como que Nueva Zelanda le pudiera ganar a Perú en el Perú, o sea, sin embargo uno igual se pone nervioso, ¿no? O sea, y como hemos estado todos estábamos seguros de que íbamos a ganar, pero ¿quién no se puso nervioso y se asustado cuando vino el momento del partido? Igual me llegó la queja y los nervios, la intranquilidad, la angustia, hasta que al final, bueno, el tribunal la desestimó, ni siquiera la admitió a trámite, y hace 2 semanas el Consejo de Notariado pues ha confirmado esa resolución del tribunal, y entonces el alma me ha vuelto al cuerpo y ahora estoy nuevamente tranquilo. Y fíjense que una de las razones por las cuales soy notario y no me quedé en el Poder Judicial, donde había ingresado como juez titular en el año ya de 1994, que para los jóvenes les puede sonar pues a la edad prehistórica, al Jurásico, ¿no? Era precisamente porque cuando yo era juez no había, creo, semana en que no me llegase una queja, una denuncia, una acción de amparo, un proceso de responsabilidad civil, ¿no? Es como los que hayan alguna vez asumido la función judicial, ¿no? El doctor Juan Zárate lo sabe perfectamente porque él fue pues, en ese tiempo vocal superior, ahora ya juez superior, sabe que el tema de las denuncias y las quejas es pan de todos los días, ¿no? Y es algo a lo que uno tiene que acostumbrarse, o si no se acostumbra como yo, pues tiene que saber que ese no es su camino, ¿no? Sin embargo, la función notarial no deja de ser una función muy delicada. A ver si esto se puede manejar, no sé cómo, para ir avanzando. Muy bien.
Una vez leí algo que cuando lo revisé en un libro de filosofía de Hegel, un libro muy interesante y muy difícil de leer para mí, Filosofía del Derecho, me chocó. Decía algo así Hegel, decía: cuando el Estado impone una pena a un delincuente, lo está honrando, dice, lo está dando como un título de honor, porque lo considera un ser libre, una persona responsable. Si no le diera una pena, si no lo mandara a la cárcel, significaría de que no es una persona que es capaz de asumir sus responsabilidades, sino una persona que no tiene voluntad propia, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, en una famosa novela, 1984, ya el tema de las penas por las cuales uno es responsable desaparece. Lo que hace el Estado es más bien reeducar a la persona para cambiarle su mentalidad como si fuera un enfermo, no un ser libre que asume las consecuencias de sus acciones. Precisamente el Estado liberal de derecho, ¿no? Recordemos la figura del Marqués de Beccaria en su obra fundacional de los delitos y las penas, considera que las personas, más allá de los terremotos que han pasado en la concepción de la libertad del ser humano en los últimos tiempos, ¿no? Esos 3 terremotos que podíamos mencionarlos con nombres, ¿no? Que serían en orden de aparición, si es que no equivoco el orden de aparición, Darwin, Marx y Freud, porque Marx dice de que el ser humano es una consecuencia de las relaciones económicas en las que al final perdemos mucho de nuestra libertad, o quizá todo, porque estamos condicionados por ellas. Darwin dice de que el ser humano es una consecuencia de la evolución de la especie, donde al final nos adaptamos para sobrevivir y donde la libertad es muchas veces una simple ilusión. Y Freud dice de que el ser humano es al final de cuentas un producto de su inconsciente, un producto de una serie de, digamos, impulsos interiores que no podemos manejar y que por lo tanto nuestra libertad vuelve a ser una fantasía. Sin embargo, los abogados, los juristas, creemos que el ser humano es libre porque si no, no podría establecer relaciones con las demás personas. Pero la libertad tiene como problema el asumir la responsabilidad por la consecuencia de las acciones que están mal. Y el tema es que precisamente nadie quiere asumir la responsabilidad de lo que uno hace cuando está mal, ¿no? Uno prefiere evitarlo. Cuando Bill Clinton tuvo que pasar por la terrible y vergonzosa experiencia de reconocer que había mentido, fíjese que para él lo peor no fue el reconocer que había sido infiel a su esposa, que había cometido los llamados actos impropios con una señorita, sino reconocer que le he mentido a mi país, es decir, no he asumido como presidente una responsabilidad de decir la verdad, de reconocer que cometí un error al negar tal situación. Y él trataba de explicarle, creo que no de justificar, por qué mentían las personas. Y dice que una de las razones por las que mienten las personas es por vergüenza. Otra de las razones por las que las personas mienten, decía, es porque no quiere hacer daño. Pero la tercera y más importante que él no dijo es para evitar las consecuencias de esa asunción de responsabilidad. Pero miren, solo cuando una persona acepta, soy responsable, ¿no? He cometido esta equivocación, he cometido esta, no sé si la palabra existe, creo que no, pero se usa mucho, esta inconducta, ¿no? Es cuando la persona realmente se dignifica y puede seguir adelante en su proyecto de vida. ¿Cuántas veces en todo el continente o en la región hemos visto casos de hombres y mujeres que tenían una imagen de integridad y rectitud que al final se demostró que era una farsa, una parodia, y que se habían venido arrastrando acto tras acto en una, digamos, pirámide de la que se cae de lo más alto hasta lo más bajo, ¿no? Porque quizá en un momento no tuvieron la valentía de reconocer que habían cometido un error y comenzar otra vez. Entonces,
El tema de la responsabilidad del notario, que es como lo quiero yo enfocar, evidentemente, frente a esa responsabilidad, la ley actual nos propone un órgano que llamado el Tribunal de Honor, sobre el cual quiero reflexionar un poco con todos. Repito, si alguien quiere conversar, decir algo, es un tema que a todos decir algo lucra, ¿no? Ya lo acabo de señalar con mi propio testimonio. Si alguien quiere conversar y compartir, por favor, levante la mano y conversamos. Pues bien, el tema de la responsabilidad administrativa del notario es sin duda el más difícil, porque ¿a quién le gusta ser sancionado? ¿A quién le gusta que te amonesten, que te suspendan, mucho menos que te destituyan? La semana antepasada me pasaron por WhatsApp algo que hubiera preferido no ver, y es un reportaje de un ex notario destituido por el Colegio de Notarios de Junín, que es apresado a la salida de sus clases en mi universidad y llevado, ¿no?, esposado a rendir cuenta de su conducta ante un juez penal, ¿no? O sea, algo terrible, sobre todo porque además de ser un colega, de haber sido, ya no lo es porque ha sido destituido, ¿no?, de haber sido un colega en la función notarial, yo compartí con esta persona 2 cursos en la universidad, ¿no? Él era de una maestría distinta a la mía, pero juntos llevamos 2 cursos, recuerdo que fueron Filosofía del Derecho y Metodología de la Investigación Jurídico-Social, ¿no?, que se podía considerar que podía dictarse a diferentes alumnos de diversas maestrías. Y el profesor era profesor precisamente de Filosofía del Derecho, y siendo profesor de Filosofía del Derecho, ahora está en la cárcel. Y si bien la presunción de inocencia todavía existe porque el proceso aún no ha terminado, por lo menos a nivel administrativo el Consejo de Notariado ha confirmado ya hace bastante tiempo la resolución de destitución del Tribunal de Honor. Entonces es evidente que son aspectos tristes, desagradables, que pueden ocurrir en la función, aunque sea simplemente una amonestación privada. No deja de ser pues un evento que nadie quiere que le suceda. Sin embargo, cuando estas cosas pasan, no podemos voltear la cara, no podemos darles la espalda y hacer como que no han sucedido. Ese llamado espíritu de cuerpo que en realidad hace tanto daño, porque bien se dice y se repite constantemente en las conversaciones y charlas sobre la dignidad de la función notarial, que hay como 3 elementos en todo buen notario, ¿no? Hay un elemento de la ciencia. El buen notario debe ser un jurista a carta cabal, un hombre que no deje de estudiar, y que además de estudiar, que eso ya es propio de todo abogado, llegue a compenetrarse con el derecho de tal manera que lo asuma como una forma de entender la realidad. Yo recuerdo mucho que mi profesor de Filosofía y Derecho, el doctor Melquiades Castillo, nos repetía a manera de mantra, a manera de frase repetitiva, nos decía: todo se contiene en todo. Por supuesto, yo no lo entendía. ¿Qué cosa querrá decir eso con que todo se contiene en todo, ¿no? Y hasta que un día creo que lo entendí. Y es que, miren, el derecho es una de las múltiples ventanas desde la que miramos la realidad y tratamos de entenderla. No es mejor que otras ventanas, ¿no? No es mejor que la filosofía, no es mejor que la literatura, no es mejor que la economía, pero es nuestra ventana. Es decir, nosotros, los abogados, tratamos de entender la realidad en la que nos movemos y tratamos de aportar a ella desde nuestra condición de juristas. Y el buen notario tiene que haber sido tan sabio en su relación con el derecho de poder entender mejor la conducta de las personas, precisamente gracias a su experiencia con la ciencia jurídica. Otro elemento importante para la función notarial, para ser un buen notario, es el arte. Es decir, no me refiero al arte entendido que sea un pintor o escultor, sino, como bien decía Juan Carlos, el bello escribir, que significa el saber tomar las razones de las personas que comparecen ante ti y plasmarlas adecuadamente en un documento escrito que tú has redactado.
¿no? Por eso yo no dejo pasar la oportunidad en cualquier conversación que tenga con notarios para repetir, como Catón repetía, que hay que destruir Cartago. Yo repito que hay que destruir la obligatoriedad de la minuta. Porque la minuta en todo el mundo notarial es solo voluntaria, optativa. Los notarios son los redactores, porque para eso nacieron. En nuestro país, ¿no? La minuta es obligatoria, salvo las excepciones que la ley contempla, y eso es una tragedia, porque minimiza lo que es quizás la función más originaria del notario, que no es la de la fe pública, porque existían notarios antes de que los notarios tuvieran fe pública originaria. La función originaria y radical del notario es la de redactor imparcial, la de el tercero ante el cual comparecen dos personas que necesitan un jurista que sepa hacer bien las cosas y le piden que redacte el instrumento que va a regular sus relaciones, que va a determinar su sucesión, en fin, las capitulaciones matrimoniales, etc. Y por lo tanto el notario debe ser una persona muy cuidadosa, detallista, preciosista, pero no para ser confuso y inexplicable el documento, sino para hacerlo claro, sencillo, fácilmente entendible, para que de esa manera los posibles conflictos se eviten. Y el tercer ingrediente de la función notarial es el ético. Pero ¿cuál es el más importante? Miren, podrá haber un notario que sea el jurista más eximio, con una sabiduría comparable a la de Justiniano, Solón o cualquier famoso legislador de la antigüedad, y que además tenga un arte, una pericia, una diligencia perfecta para hacer instrumentos muy bien meditados o muy bien hechos. Pero si no tiene ética, no sirve para notario. Debería ser expulsado inmediatamente del gremio notarial. Y podemos tener un colega que de repente no es muy, digamos, lucido en materias intelectuales, jurídicas, o que de repente tiene dificultades para hacer sus instrumentos y que le cuesta hacerlo cada uno de ellos. Pero si es un notario honesto, ese va a ser un buen notario. Porque sin ética no hay notario. Miren, en la teoría puro del derecho, Kelsen decía de que había que separar completamente el derecho de la moral. La teoría pura del derecho tuvo mucha influencia en las primeras décadas del siglo pasado, pero hoy creo que ya nadie sostiene una posición de separación absoluta entre el derecho y la moral. Y si quisiéramos ofrecer una rama del derecho en donde la moral está más imbricada con el derecho mismo, es el derecho notarial. Si ustedes revisan todas las normas que regulan la función notarial y particularmente el decreto legislativo del notariado, van a encontrar constantes referencias a la conducta moral, constantes, desde los requisitos para ser notario, desde las causales para la destitución, las obligaciones del notario, lo que se le prohíbe. ¿Y saben por qué? Porque la única rama del derecho que tiene autonomía científica y cuyo principal objeto de estudio no es, como algunos creen, el instrumento, sino el notario, y por lo tanto una persona, es el derecho notarial. Ninguna rama jurídica tiene como objeto de estudio la conducta, la función de una persona, solo el derecho notarial. ¿Y por qué? Porque en el notario se aspira a que, por sobre todas las cosas, sea un referente de imparcialidad, de probidad, de integridad, de honorabilidad. Entonces, evidentemente, el notario es un ser humano, y si hay algo que es propio del ser humano es que falla, que se equivoca, que comete errores y a veces graves en su conducta. Pero si algo se espera del notario es que si ha cometido un error, sea por negligencia o por lo que haya sido, asuma valientemente las consecuencias de aquel y enmiende su conducta. Y de hecho esa es una experiencia importante. Miren, la ley notariada en el artículo 144 habla de la responsabilidad administrativa del notario. Indudablemente es muy fuerte, porque sabemos que el notario asume responsabilidad civil por los daños que pueda causar,
responsabilidad penal, pero esto es cuando hay dolo, porque no hay responsabilidad penal en los delitos que pueda cometer el notario sin que el dolo esté presente, no por culpa. Y existe la responsabilidad administrativa, que es independiente. Es decir, tanto puedo yo haber sido exonerado de responsabilidad penal, como puede haberse declarado infundada una demanda de responsabilidad civil en mi contra, y sin embargo, ser sancionado por responsabilidad administrativa de haber incurrido en ella. El artículo 147 del decreto legislativo del notariado señala que en materia disciplinaria la competencia la atribuyen al Consejo del Notariado y al Tribunal de Honor. El Tribunal de Honor es una creación del actual ley de notariado, ¿no? Con el decreto ley 26002, las sanciones más graves, como eran la suspensión y la destitución, tenían que ser impuestas en primera instancia por la asamblea de todos los notarios. Y las más leves, las amonestaciones, tenían que ser impuestas por la junta directiva y eran susceptibles de ser apeladas ante la asamblea. Y esto terminó fallando porque hubo un caso muy sonado, muy conocido, de un notario que fue destituido en la asamblea del Colegio de Notarios de Lima. Yo participé en esa asamblea. Comenzó la asamblea a las 8 de la noche y acabó a las 3 de la mañana. Y la verdad hay que decirla, mientras iba avanzando las discusiones, debates, ¿no? Todos los notarios se sentían en la convención jacobina y todos hablaban, unos pedían la cabeza, otros pedían, ¿no?, la decapitación, ¿no? Y ahí hablaban, fueron pasando las horas y poco a poco los notarios se fueron retirando y fueron dejando cartas poderes para que votaran en su nombre, porque consideraron que eso era algo que estaba normado y que era válido. Y al final, cuando se tomó la decisión, había menos de la mitad del número de los notarios hábiles físicamente en la sala, pero con las cartas poderes se superaba largamente el quórum calificado que se requería para poder destituir al notario. Se destituyó. El notario interpuso una demanda contencioso-administrativa contra la sanción de destitución y la ganó. Y más allá si esté o no esté de acuerdo cualquiera con el argumento que se hizo valer ante el Poder Judicial, no dejaba de tener sustento, y era de que la función disciplinaria era intuito persona y no puede delegarse. Es decir, todos los notarios debieron haberse quedado hasta las 3 de la mañana para tomar esa decisión, no debieron haberse ido, ¿no? Y hablábamos de un colegio que en ese momento tenía más de 100 integrantes, ¿no? Y a una asamblea a la que habían concurrido más de 80 personas al inicio, ¿no?, casi 90, y que terminó con pero menos de 40 o 50 o algo así. Entonces el notario logró hacer valer esa fundamentación, probablemente con arreglo a derecho, ¿no? En ese momento no se consideró que eso era algo así, nadie se le ocurrió, y ahora está ejerciendo la función. Entonces, cuando se dio el decreto legislativo del notariado, se dijo hay que eliminar eso de que sean las asambleas, ¿no? Es una situación que no funciona. Vamos a crear otro órgano, y por allí surgió la idea del Tribunal de Honor, ¿no? Como no es una idea novísima, existen los tribunales administrativos en diferentes colegios, el Colegio de Abogados de Lima tiene un tribunal, etc., ¿no? Pero tampoco está funcionando bien. ¿Y por qué no está funcionando bien? Porque, como veremos más adelante, no está todavía ahí, después volveremos, ¿no?, a la anterior diapositiva, que me parece también importante. ¿Por qué no está funcionando bien el Tribunal de Honor? Porque se señala que su conformación es, bueno, en la primera redacción decía 3 integrantes titulares y 3 suplentes, que pueden ser abogados o notarios elegidos en asamblea por los notarios, ¿no? Que fue uno de los puntos que se cuestionó en la famosa, entiendo jurídicamente famosa, demanda de inconstitucionalidad
que hicieron los notarios del Perú, el Colegio Notario de San Martín, de Lima, de Huancayo, ¿no? Pero al final con el respaldo del notariado a nivel nacional, contra el decreto legislativo del notariado, que fue dado entre gallos y medianoche al amparo de facultades extraordinarias delegadas, pero según consideramos nosotros interpretadas de manera excesiva. Bueno, al final el Tribunal Constitucional declaró fundada en parte la demanda solo con respecto a algunos puntos concretos, y una de las cosas que se cuestionó era de que se incluyesen abogados por algunos de los colegios, ¿no? Que tenían que ser solo notarios. En realidad, yo discrepé de esa posición. En el Colegio de Notarios de Lima, en el tribunal del cual yo formé parte, antes de la modificación tal como está la norma en la actualidad, el tribunal que yo integré estaba conformado por notarios en actividad, pero también por dos ex notarios de Lima que integraron el tribunal en su calidad de abogados. Y uno de ellos fue el presidente del tribunal, ¿no? Que fue el doctor Carlos Augusto Sotomayor Bernos, que fue decano del Colegio de Notarios de Lima dos oportunidades y además presidente de la Junta, que ya se había retirado de la función notarial y a quien el doctor Carlos Enrique Becerra convenció de que hiciera un servicio más al notariado, que ya no tenía por qué, en razón de haber cesado como notario después de 30 años de una ejemplar, digamos, carrera en el notariado. Y él fue el presidente del tribunal, ¿no? Aparte estuvo la doctora María Jesús Amézaga, que ya había cesado también, ¿no?, como notaria de Lima, que había ejercido una función formal de 10 años, y de verdad, para nosotros esa experiencia de tener estas personas tan vinculadas al notariado afectivamente y por ciencia y sapiencia, pero a la vez ya sin la carga de la función, fue muy importante. Lamentablemente esto ahora ya no es posible. No es posible que nadie que no sea notario en actividad pueda formar parte del Tribunal de Honor. Y se señala de que si en un colegio no hay suficientes integrantes para completar el tribunal, hay que buscar notarios de donde sea, ¿no? O sea, de Arequipa, de Lima, de San Martín, que quieran hacer el servicio de ejercer esta función. Y el sistema no está funcionando bien. Y no está funcionando bien por un aspecto que hay que replantear, y es si los colegios de notarios pueden tener tan pocos integrantes y tener una carga tan fuerte como la Junta Directiva y el Tribunal de Honor. Entonces, la experiencia de los últimos años es que en diversos colegios de notarios de nuestra patria han ido entrando en crisis los tribunales de honor, ¿no? Recuerdo el de Huancayo, recuerdo, me parece, el de Ayacucho y alguno más. Entonces hay que ver cómo tenemos que dar una nueva conformación al tribunal, de tal manera de que no se aproveche la oportunidad para quitarnos esa función a los notarios de control disciplinario y dársela a un órgano externo, ¿no?, distinto al notariado, que sería terrible, porque eso significaría que con criterios totalmente ajenos a la función se va a querer controlar lo delicado y específico que es el ser notario en el Perú. Bien, el tribunal, como ya he dicho, debe estar formado por 3 miembros, que deben ser notarios que no integren la junta directiva, pudiendo convocarse notarios de otros distritos, y también deben elegirse 3 suplentes. El tribunal conoce y resuelve las denuncias y procedimientos disciplinarios en primera instancia. Perdón, para retroceder, a ver. Ahí está. Es un tema muy complicado formar parte del Tribunal de Honor. Yo lo digo por experiencia, porque lo he sido durante 2 años. El doctor Carlos Augusto Sotomayor nos reunía todas las semanas, todos los lunes, me parece, no me acuerdo qué día, nos reuníamos desde las 6 de la tarde, ¿no?, hasta las 9, 10 de la noche, revisando todas las denuncias. Claro, no olvidemos que el Colegio de Notarios de Lima es el más grande de todos, ¿no? Ahorita tenemos, creo, más de 140 miembros, no recuerdo exactamente cuántos son, y es normal que además concentra la mayor contratación en el Perú, y por lo tanto la posibilidad de las quejas se hace, pues, sideral, ¿no?, enorme.
el tribunal no paraba, ¿no? Había desde el tema, desde si se admitía o no a trámite la queja, porque claro, cuando la queja ingresa, o la denuncia ingresa, se le corre un traslado al notario quejado para que él absuelva de manera previa, todavía no hay un proceso abierto, y el tribunal tiene que pronunciarse sobre la admisión a trámite. Y según mi experiencia, la mayor parte de las quejas son rechazadas in limine, porque a veces son motivos simplemente de un malestar. Yo recuerdo mucho que la doctora Liobes Schiaffini y la doctora María Mujica, que eran las dos miembros titulares junto con el doctor Carlos Augusto Sotomayor, no era suplente, decían, las dos doctoras decían, estas quejas, el 90% de las quejas no se producirían si el notario hubiera estado presente cuando pasó el problema y los hubiera atendido de manera directa, ¿no? El problema muchas veces se da cuando el notario está tan ocupado, ¿no? Yo cuando era estudiante de Derecho me mandaban, un practicante, me enviaban a las notarías a hacer trámites, llevando copias para legalizar, cartas notariales para ingresar, en fin, para ver los cartes de la empresa. Y una vez recuerdo que vi una sombra que pasó y la gente dijo, es el notario, una sombra que pasa, ¿no? O sea, esa es toda la experiencia que uno tiene a veces de notario cuando está o demasiado congestionado por una contratación exagerada o sobrecargado por una gran cantidad de actos públicos a los que tiene que atender y por lo tanto a veces en su oficio, en su oficina, es una sombra que pasa, ¿no? Entonces, la doctora María Mujica, la doctora Elio, claro, con razón, pues la gente se queja, como no hay pues con quién hablar, entonces no les queda otro motivo que ir a quejarse porque lo miraron mal, porque no sé, porque no le dieron tiempo suficiente para atenderlos, y evidentemente esas quejas se rechazan. Al final, en mi experiencia en el Tribunal de Honor, el motivo por el cual el tribunal rechaza el incrimine, es decir, sin admitir a trámite las quejas, es o porque los hechos denunciados, pudiendo tener algún tipo de reprobación, porque implica a veces un maltrato, no constituyen una falta, o porque se alegan situaciones que deben ser probadas ante el órgano jurisdiccional, porque en realidad lo que se pretende es privar de efectos a los instrumentos, ¿no? Pues bien, el debido proceso es una garantía del Estado de Derecho constitucional, ¿no? Y a este momento creo que la mitad del salón está a punto de dormirse, así que tratemos de participar, de preguntar algo, de hablar, ¿no? Antes de que los termine de adormecer, ¿ya? Fíjense que yo soy el que no ha dormido casi durante toda la noche porque he llegado un día de madrugada, así que ustedes están en obligación de estar más despiertos que yo, ¿ya? Entonces, el debido proceso legal es una garantía del Estado de Derecho constitucional y significa simple y llanamente que se va a seguir un procedimiento razonable, con lógica y con igualdad para todas las partes, a fin de tratar de establecer en la medida de lo posible la verdad de lo que ha sucedido, y en este caso concreto en materia de responsabilidad de la función notarial. Por lo tanto, habrá que darle derecho de defensa al notario, podrá ofrecer pruebas. Una cosa terrible frente a la cual los notarios no hemos hecho, creo, nada, es que en la última modificación a la legislación notarial se ha establecido una multa al Tribunal de Honor cuando procede con lentitud en sus funciones. Es increíble que tengamos una amenaza de sanción al tribunal, de tal manera que se le obligue a producir como si fuese pues una máquina de expender productos. Eso es algo que no hemos debido permitir y que hemos debido ya proponer alguna modificación que creo que hasta el momento no hemos hecho. Bien, entonces en el debido procedimiento, sí. Por favor. No hemos debido permitir que al Tribunal de Honor se le multe. Claro. No, por demorar. Porque Eso es doctor, yo le comento que a mí me quejaron por una letra protestada sin fundamento. Esa vez la Asamblea General dijo que no se podía abrir el proceso.
la quejosa lo apeló. Vino al Consejo de Notariado, doctor. Se demoró 9 años el Consejo de Notariado que me tuvo, usted entiende, angustiada, ¿qué va a pasar? 9 años. Entonces allí debían haber incluido una multa al Sí, a ellos sí, a nosotros sí, a ellos no. El Consejo puede demorarse todo lo que quiera y el Tribunal de Honor, si se demora, le ponen multas. Eso no tiene sentido y es inconstitucional. Bien, ya lo vimos. No sé que el tiempo se me está yendo, si quizás se me fue. Si se me ha ido, avísenme por favor. Doctor, ya termine. Ya debe usted acabar. Ya lo vimos. Bien. Vamos a ver qué tipo de sanciones se pueden imponer. Luego tratemos de hacer una visión panorámica de cómo se ha tipificado el tema de las sanciones con el decreto legislativo 1232 que en el año 2015 modificó la ley notarial. Se señala que ahora se pueden imponer las siguientes sanciones: amonestación privada o amonestación pública en una infracción leve y multa, ¿no? Cosa que no existía anteriormente, ¿no? Parece que el Consejo de Notariado ha encontrado una buena manera de financiarse con las multas a los notarios cuando cometen infracciones. En caso de infracciones disciplinarias graves, suspensión de 1 día hasta 1 año y multa que puede ser hasta de 10 UITs. Y en caso de infracciones disciplinarias muy graves, destitución del notario y multa de 10 UITs hasta 20 UITs, y será impuesta a favor del órgano que impone la misma, lo cual no queda muy claro de qué quiere decir, porque no olvidemos que toda sanción tiene una doble instancia, ¿no? No sé si va a mitad y mitad. Si por ejemplo el tribunal impone la multa y el Consejo Notariado la confirma, que va mitad y mitad, ¿no? En realidad no entiendo qué quiere decir esta norma de dracón que se acaba de incorporar desde hace ya un par de años en nuestro sistema jurídico. Bien, estoy retrocediendo. No. A ver si avanzo. No. Qué gracioso. No. A ver. No, avancen usted, por favor. Si están amables, lo avanzo yo de acá, estas cosas. Gracias. Ya, ahí estamos bien. Veamos qué es lo que se considera infracción disciplinaria leve. Se dice retardo notorio e injustificado en la extensión de un instrumento o la expedición de un traslado. ¿Cuál será el tiempo para tal fin? Vaya usted a saber en cada caso, ¿no? Es claro que hay situaciones en las que se nota que el notario ha actuado con una negligencia porque debe terminar un procedimiento y lo está dejando inconcluso, ¿no? Y es evidente que eso causa perjuicio y que puede ser objeto de una sanción. Ahora, cuando el retardo es notorio y justificado, cada tribunal tendrá que juzgar esa situación y la jurisprudencia habrá haciendo camino. No es igual, evidentemente, hacer una escritura pública que certificar una carta notarial. No es igual declarar un divorcio que terminar con una usucapión. Pero es cierto también que el notario tiene que ser diligente, tiene que ser expeditivo, siendo estricto y riguroso en el cumplimiento de su función. Hay notarios que hacen escrituras públicas complejas en un solo día, no sé cómo harán, ¿no? Deben ser algo así como superdotados, ¿no? O sea, evidentemente en el oficio notarial ninguna escritura se hace en un mismo día y de un momento a otro, ¿no? Eso para mí resulta imposible y contradictorio con lo que es la esencia de la función notarial. Precisamente lo que se espera del notario es que sea riguroso, minucioso, que sea preciosista, pero a la vez que trabaje con ritmo, con energía, de tal forma de que logre cumplir con las expectativas de sus clientes. Es un difícil equilibrio. El tema de la debida diligencia y la extensión del instrumento notarial entiendo que se refiere a que si bien se admite de que el notario pueda cometer errores, ¿no? Para eso están los testados, interlineados, las constancias, los instrumentos aclaratorios, las constancias aclaratorias, las anotaciones marginales. Tampoco es admisible pues que una escritura pública sea un dechado de errores, ¿no? Es decir,
o sea, no haya un solo párrafo de la escritura en que no haya un error, y continuo y constante, ¿no? Yo recuerdo mucho un notario que fue primero suspendido por el Colegio de Notarios de Lima y luego destituido por el Consejo Notariado, porque el registro de transferencias vehiculares era un desastre completo, ¿no? O sea, más allá de si se denunciaban o no hechos irregulares, la sola revisión de ese protocolo, me acuerdo la frase terrible del doctor Flores Barrón, es la antítesis del derecho notarial, así dijo, ¿no? Después de se le encomendó por la asamblea, no había tribunal de honor en ese momento, que revisase ese protocolo de transferencias vehiculares, ¿no? Lo revisó ahí y dijo, esto es la antítesis de lo que es el derecho notarial, es un desastre. Parece que este colega había tomado por costumbre repartir de 10 en 10 los folios y encargarlos a diferentes personas que redactaran las actas en diferentes lugares y tomaran las firmas de cualquier manera en cualquier lugar, ¿no? Y por lo tanto el producto final era un desastre completo, ¿no? Ese notario fue suspendido por el colegio 6 meses, pero el Consejo Notariado lo destituyó de la función. Entonces es evidente que hay que tener diligencia. Cuando hay demasiados errores ya que implican un descuido, se considera infracción leve. No conservar los documentos del archivo. No cumplir estamos avanzando. Siguiente. No cumplir requisitos de capacitación. No cumplir con el horario mínimo, pero eso es una farsa, porque miren, la verdad es que la ley notariado establece como excepción el salir del oficio notarial cuando por exigencia de tu función esto es necesario. Es decir, la idea es más o menos algo así, ¿no? El notario debe estar en su oficio notarial, pero digamos unas 2 horas al día podría salir a cumplir una función fuera de ella, sobre todo a aquellos que les gustan los actos públicos. Pero la verdad es que hay oficios notariales en que el notario solamente llega a las 6 de la tarde a firmarlo todo, porque todo el día ha estado dando fe en cuanto concurso público hay. Y eso es aparentemente permitido por la ley, por el texto de la ley, pero no por el espíritu de la norma. O sea, yo entiendo que un notario, pues, a ver, hay que decir la verdad. En nuestro país, debido pues a esta injusta y digamos, equivocada distribución de la contratación inmobiliaria, porque los bancos seleccionan a los notarios con los que desean trabajar, y eso hace que un grupo minoritario de colegas tenga una contratación que les sobrepasa. Entonces los otros colegas pues no se sienten satisfechos con los honorarios que perciben y a veces tratan de completar la alcancía llenándose de actos públicos, ¿no? Yendo a cuanto concurso les permite, y al final descuidan su presencia personal en el oficio, con lo cual va 1 hora al día al oficio notarial, ¿no? Pero estoy cumpliendo con el texto de la ley porque no es que esté en mi casa, ¿no?, viendo los partidos de fútbol del Mundial. Lo que estoy haciendo es cumpliendo mi función, dando fe en licitaciones, sorteos, en fin. Ya. Pero está mal. Así no debería ser. O sea, lo normal sería el notario, por ejemplo, este notario que le gustan los actos públicos, por ejemplo, ya, el día viernes hace actos públicos, pero de lunes a jueves está en su oficio notarial. Así debería ser lo lógico, lo razonable. O ya, este notario, por ejemplo, hace actos públicos de 8 a 10 de la mañana, pero a las 11 de la mañana está todos los días en su oficio notarial, hasta las 5 de la tarde, por ejemplo. Eso sería lo razonable, pero lo razonable no es lo que sucede en nuestro país. Hay notarios a los que no se le ve, no se le ve nunca en su oficio notarial, y eso no está bien. Bueno, no responder a las comunicaciones formuladas por licencias registrales sobre la autenticidad de los instrumentos notariales parece un exceso, ¿no?, que se registre de esa manera. Al final de cuentas, como bien decía el doctor González Barrón, el registrador no tiene que depender de consultar al notario para determinar si inscribe o no un instrumento público. Por el otro lado, es verdad que los notarios debemos colaborar de la manera más rápida posible con el registro, informándoles sobre la autenticidad de los instrumentos, ¿no? En mi caso particular, yo contesto en el día, ¿no? O sea, no dejo pasar más porque entiendo de que hay un trámite de calificación que quizás se detenga porque algún registrador tiene dudas sobre si el instrumento lo he hecho o no lo he hecho yo, ¿no? Adelante, por favor. Encargos y comisiones de la función, la supervisión notarial, que es un tema que le corresponde a la junta directiva.
¿Tiene sentido que con una carga administrativa tan poderosa y rigurosa que tienen ahora las juntas de los colegios, haya colegios con pocos integrantes y con juntas directivas que ya no pueden cumplir con su función? Habría que replantear eso. Muy bien. Infraestructura tecnológica o física mínima. Adelante, por favor. Siguiente, por favor. Verificaciones y diligenciamiento para actas y certificaciones. Es un tema muy complicado, ¿no? Justo comentaba a mis alumnos el día de ayer que el notario ahora depende totalmente de la tecnología para ser notario, ¿no? Es decir, si se te va el servicio de RENIEC, ya no puedes hacer escrituras públicas. Si se te va el servicio de SUNAT, ya no puedes hacer transferencias vehiculares. Y si se te va la energía eléctrica, no puedes hacer nada más que certificar copias. Y eso es si tienes sellos, porque si todo lo haces en computadora, ni eso. Entonces, el notario en realidad está recargado administrativamente de una serie de mecanismos tecnológicos con los que debe cumplir y para los cuales necesita el apoyo de su personal. Es evidente que todo este tema tan recargado de la función meramente administrativa y tecnológica implica la colaboración de personal con la que él debe contar necesariamente. De no brindar servicios en términos de oportunidad ofrecidos me suena mucho a Indecopi. Es una tragedia que Indecopi controle a los notarios. ¿Y saben por qué Indecopi controla a los notarios? ¿Saben por qué? Porque nos dejamos quitar el arancel notarial. Porque cuando nos quitaron el arancel notarial en el año 96, los primeros que se acomodaron a la carencia del arancel fueron los notarios. Y vivimos muy felices con él, sin el arancel notarial. Y creo que somos el único país en el mundo del notariado latino que no tiene arancel. Y claro, sin arancel notarial, pues somos un productor de servicios más y ya no teníamos derecho pues a decir que Indecopi no nos controla. Pero si tuviéramos arancel notarial, haríamos valer nuestra condición de ejercicio de función pública y le diríamos a Indecopi: tú no tienes nada que ver con nosotros, porque así como los jueces no están sometidos a tu supervisión, los registradores públicos tampoco, RENIEC tampoco, nosotros tampoco, porque hacemos un servicio público. Pero ellos nos dicen: pero no acaso no fijan sus precios por la oferta y la demanda. ¿Y qué les tenemos que decir? Que sí. Y por lo tanto hemos caído bajo la férula de Indecopi, ¿no? Que se convierte pues, además del Consejo de Notariado y el Tribunal de Honor, en un órgano de sanción al notario que no debería tener ningún tipo de competencia sobre nosotros. Faltar el respeto, es terrible que se incorpore como una falta el no guardar respeto. Yo creo que mi tiempo ha terminado, ¿no es verdad? No sé cómo ando, yo creo que ya. ¿Cuánto tiempo más tendré, doctor? Un cuarto de hora. Bien. Es que hay que ser respetuoso, uno no puede monopolizar lo que no es de uno, ¿no? Eso deberíamos aprender también en el manejo de la contratación inmobiliaria, ¿no? Muy bien, adelante por favor. El tema de la publicidad, a ver, si ahora entramos a la página, a YouTube, no sé si lo pronuncio bien, mi hija dice, yo siempre he estudiado inglés, pero mi hija se ríe de mi pronunciación, dice que es la peor que he escuchado, ¿no? Bien, si entramos a YouTube y ponemos estas palabras: video institucional notarios, ¿cuántos salen? Muchos. Y eso no es publicidad. Y el colegio ha hecho algo, el Tribunal de Honor ha hecho algo, el Consejo de Notariado ha hecho algo para prohibir ese tipo de publicidad. ¿Qué cosa es un video institucional? Yo, para tratar de buscar un público no contaminado por las ideas de la doctrina ya antiguas, les pasé, sin advertencia, a mis alumnos les pasé un video institucional de un notario, no puedo decir de cuál, de 2 minutos, y les pregunté: ¿qué es lo que acaban de ver? Y todos me dijeron: publicidad, doctor. ¿Qué dice el Código de Ética del Notariado? Que la publicidad del notario solo se debe limitar al mero anuncio de su dirección, su teléfono, su horario, no a hacer videos institucionales, no a creativas páginas web que dan la imagen de que el notario es el mejor del mundo, debido pues a la sobrepoblación de artilugios tecnológicos en este medio interactivo. Pero claro, pues si no tenemos arancel, yo siempre recuerdo el caso de la Happy Hour, ¿no? Una vez fui a hacer una visita notarial como parte de una comisión ordinaria y llegué temprano, porque tengo ese problema de llegar temprano a todos los lugares.
Y llegué temprano y vi un cartel que no he podido olvidar. Decía así: de mediodía a 2 de la tarde, legalizaciones a mitad de precio. O sea, notaría con happy hour, ¿no? Hora feliz en que todo es 2 por 1, ¿no? Entonces, es evidente que cuando estamos en una mentalidad de considerarnos a nosotros como mercaderes de un producto que debemos ingresar a un mercado competitivo, ¿no? Porque y esto es una de las consecuencias de la falta de arancel, es evidente también de que tenemos que recurrir a la publicidad, ¿no? Sin la publicidad no hay producto que se venda. Y estas prohibiciones que se vienen repitiendo constantemente en la ley de notariado son letra muerta. Son letra muerta, ¿no? Cambiamos, por favor. Las graves, recordemos que están sancionadas con suspensión del notario. Es decir, el oficio notarial es cerrado, se coloca un aviso en la puerta, se hace una publicación de cierre. Debo compartirles algo que me ha causado desazón. Yo entiendo que los temas del honor personal son muy delicados, pero miren, yo soy profesor de Derecho Notarial y una de las cosas que yo discuto con mis alumnos de Derecho Notarial, tanto en la maestría como en el pregrado, es el contenido de las resoluciones del Consejo de Notariado que sancionan a notarios, porque me parece importante que los jóvenes entiendan desde una experiencia concreta cuál es, digamos, la dignidad de la función y sus implicancias. Hace poco han sancionado a 2 colegas de mi colegio con suspensión, confirmada por el Consejo de Notariado. He tratado de conocer el contenido de la resolución del Consejo de Notariado para compartirlas académicamente y estudiarlas, y me han dicho que me tengo que apersonar con un escrito y pagar un derecho a tasa para que me den copia de la resolución, porque y tienen que ver si se me concede o no, porque en realidad ya estas no se publican, no se cuelgan. Lo único que se comunica es la sanción, pero no es lo que ha sucedido, y lo que es más importante, cuáles son las consideraciones por las cuales se ha aplicado la sanción. Claro, desde la perspectiva del sancionado eso puede ser muy agradable, pero eso no está bien. Esas son sanciones de orden público, sobre una función pública, que deben ser de acceso libre, aunque no nos guste, aunque nos cueste, aunque nos hagan sentir mal. Bien, la suspensión es una sanción delicada, ¿no es cierto? Es el cierre temporal del oficio notarial. Se señala que una acumulación de infracciones leves da lugar a una suspensión, y el non bis in idem, ¿se acuerdan eso que uno no puede ser sancionado por el mismo hecho 2 veces? Si cometo muchas infracciones leves, entonces me cae la grave. No entiendo. ¿Se trata de que cuando yo vuelvo a cometer una infracción por la que ha sido sancionado se considera como un agravante, o simplemente la acumulación de infracciones, aunque sea de diversos motivos, ya da lugar a la suspensión de manera automática? ¿No? Norma muy mal redactada y muy peligrosa. Ejercer la función fuera del ámbito de competencia rural, salir de mi provincia. Estuve hace poco tiempo de visita en un colegio, una amiga que es notaria, y me decía que hay un notario que es conocido porque va a buscar clientela fuera de su provincia, ¿no? Y hace como que hubieran comparecido ante él, pero que eso no es cierto, ¿no? Es que en realidad creo que hay un problema con el tema de la manera en que el notario se siente debidamente retribuido en su función, y a veces eso lo está llevando a conductas realmente reprobables, ¿eh? Un notario tiene su provincia y ella no debe salir. Usted pide por claro, usted está en la provincia de Lima, ¿no es cierto? Y a usted le sobra el trabajo. Bueno, no sé si le sobra el trabajo, probablemente yo sea uno de los que menos escrituras públicas hago en mi colegio, pero de hecho a mí jamás se me ocurriría salir de mi provincia para ir al Callao o ir, por ejemplo, a la Guarachirí a hacer un ejercicio de función debido. Y es una grave falta, digamos, el hacer eso. Esto sí es una vergüenza, esto de no desagregar en los comprobantes de los servicios en línea. Yo no sé a quién se le ha ocurrido y qué notario es el que hace eso, y cómo no hemos presentado un proyecto para que esto se elimine, ¿no? O sea, tú tienes que en tu facturación, para no recargarle excesivamente, tienes que decir qué es lo que es consulta. Esto es ridículo. Es ridículo y no sé qué sentido tiene que esto figure.
Adelante. Siguiente. No devolver, o sea, dicen que el notario es un ladrón que se queda con los derechos registrales de las personas cuando hay una devolución por exceso, ¿no? Una cosa espantosa. Si fuera cierto, sería un tema de suspensión, el no querer devolver lo que no es tuyo. No debe destituir a ese notario que se roba la plata de ajena, ¿no? No entiendo qué es lo que puede haber pasado. Lo que puede suceder es que el notario considere que no hay lugar a devolución porque esos derechos se han aplicado a otro cargo, o vaya usted a saber qué. Pero, ¿cómo se va a considerar como una sanción de suspensión y no devolver derechos registrales de otra? Pues eso no es mío, ¿no? Cuando sale una devolución de derechos, eso es de la persona que pagó esos derechos. El notario solo es un mero depositario de los derechos registrales, nada más. Extender instrumentos notariales dice declarando actos, hechos que no le consten y que el notario debió haber verificado. ¿Se entiende? Cuando actuó de manera muy negligente, no cuando actuó dolosamente, como se verá más adelante. Incumplir con obligaciones tributarias por más de 2 años. Oigan, ese es un tema que hay que ver caso por caso. ¿Por qué el notario está incumpliendo con obligaciones? Hay notarios que pueden verse en situaciones de enfermedades graves, asaltos, en fin. Habrá que ver si ha habido una causa exculpativa en cada caso, no aplicar una regla fija en todos los casos, me parece a mí. Seguimos, por favor. El tema de los procedimientos no contenciosos es uno de los más delicados, sin duda, ¿no? Porque me decían que las mayores quejas se dan precisamente por la actuación del notario en este tipo de procedimientos. Y hay que tener mucho cuidado en cómo los cumples, ¿no? Yo recuerdo el caso de un notario que había declarado una usucapión sin entrar al local. Es decir, llegó hasta al inmueble y como la pared estaba tapiada, constató en el acta de que no se podía ingresar porque la pared estaba tapiada y se regresó y con eso hizo la usucapión. Y como bien decía Juan Carlos, ¿y cómo constató la posesión? ¿Cómo constató que esa persona se comportaba pública, pacífica y de manera continua como propietario frente a la colectividad si la pared del inmueble estaba tapiada y nadie podía ingresar? Y así hizo ¿no? Pero yo he hecho el acta de presencia, decía, ¿no? Y evidentemente no se trata de cumplir la letra, sino también el espíritu de la ley, ¿no? Y bueno, los temas de identificación biométrica que son tan rigurosos, la omisión de esos temas de identificación, de consulta, de lectura de huella, dan lugar a suspensión del notario. Seguimos, por favor. Cerrar la puerta a la visita de inspección, sea ordinaria o extraordinaria. La agresión física, verbal o por escrito. La oferta de dádivas. A ver, hay notarios que dan, bueno, le digo la verdad. Un día me llama un abogado, me dice, doctor, usted es abogado notario nuevo, sí. Yo tengo una cartera de clientes muy importante que quiero llevar a su oficio notarial. Y les digo, yo estaba al borde del colapso porque como acababa de abrir mi oficio, no entraba ni una mosca porque nadie me conocía. Yo había sido juez durante 5 años y como un juez uno no tenía vida social alguna, ni tenía ningún cliente. Entonces cuando abrí mi oficio notarial no tenía ni un solo cliente. Lo único que venían eran mis practicantes a traerme alguna pequeña cosita, ¿no? Entonces me llama un abogado y me dice, doctor, tengo una importante cartera de clientes que quiero derivarle a su oficio notarial, una contratación grande. Y a caramba, dije, Dios se ha acordado de mí, qué bien, dije yo, ¿no? Por fin. Pero lo único que le pido es que nos dé una comisión a los abogados de los honorarios que usted cobre, ¿no? Usted fija los honorarios y nos da el 5% al estudio. ¿Qué se dice? ¿Que sí o que no? ¡Que no! ¡Que no! ¿Cómo se nos puede caer en la cabeza que un notario le va a dar una comisión al abogado para que le traiga clientela? Eso, ¿en qué? Pero no, pero si el notario hace su labor. Bueno, primero porque la ley lo prohíbe. Esa es una dádiva. Segundo porque está mal. El notario no le quita clientes a nadie porque hace unos convenios o pactos cerrados con un grupo de personas para obtener determinada contratación en monopolio. Eso es, bueno, no sé si alguien cree en eso todavía, pero es un pecado. Eso es una grave falta, ¿no? No sé si esa norma está pintada en la pared o si de verdad se cumple. Seguimos, vamos a pasar a las causales finales. Vamos a pasar. Seguimos, por favor, porque
el tiempo se me acabó y ya no tengo. ¿Cuándo se destituye a un notario? Dice cuando tiene 3 suspensiones en el plazo de un año. Un poco raro que eso pueda suceder. Cuando dice de que utiliza la firma digital para hacer un acto ilícito. Una cosa un poco complicada, ¿no? Y no sé por qué se ha querido inventar esta tipología. ¿Será porque ahora estamos firmando partes digitales? Y hay un problema con el parte digital. A diferencia de la firma del notario, que se puede a través de una pericia determinar que proviene de tu puño, ¿no? Con la firma digital, ¿habrá notarios que sean a la tentación de darle su clave al empleado para que él firme el parte porque él está muy ocupado? Ojalá que no haya. En mi oficina es un chiste porque cuando voy a mandar un parte de poderes, me dicen, doctor, es para que ingrese el poder. Entonces yo voy, me siento en la computadora y todo el personal se voltea. Es un chiste, o sea, todos así se voltean, ¿no? Porque no deben ver pues, mi clave, ¿no? Entonces así, sí, mucho gusto. Doctor, antes de pasar a las infracciones disciplinarias muy graves que implican el cese definitivo del notario, me refería al anterior, que implican el cese temporal, ¿correcto? O suspensión. Usted manifiesta que al notario se le cierra la oficina, pero en realidad si revisamos la norma, lo que se cierran son los registros, porque lo que la ley manifiesta es que, es cierto, la suspensión que puede durar de un día hasta un año implica un cese temporal, ¿no es cierto? Pero no se le cierra la oficina porque hay otra norma dentro de la propia ley que hace referencia a que el Colegio de Notarios designa a la persona que se va a encargar de expedir traslados. Eso significa entonces que no le podemos cerrar la oficina al notario porque se entiende que el archivo se mantiene. Y 2, porque ese cese temporal tampoco no tengo por qué sancionar a la gente que requiere de un traslado, de un parte o un testimonio, porque es evidente que si le cerramos la oficina no se podría dar esa figura, ¿no? Entonces, es cierto que implica un cierre, evidentemente un cierre de registros, pero como digo, me parece que el extremo del cierre, no digo que no se haga, esto comúnmente se hace, pero justo el otro día tuvimos una discusión a nivel de algunos notarios en el que definitivamente hacía referencia a que no era dable el cierre de la oficina. A ver, sí tiene razón, pero hay que ver las cosas con cuidado, porque no solamente es el tema de los registros. El notario, cuando está suspendido, no puede tampoco dar la fe pública en instrumentos extraprotocolares, o sea, aunque no tenga registro. Es decir, no puede certificar copias, no puede certificar firmas, no puede tramitar cartas notariales. O sea, se cierra temporalmente el registro, pero también tiene que suspenderse la atención en cualquier área de la función del notario que no sea únicamente la expedición de traslados instrumentales, y que tiene que ser por designación del colegio. Y esto evidentemente requiere un tiempo. O sea, yo entiendo que ese cierre del oficio es solo, digamos, completo hasta que se ha designado a la persona que va a expedir los traslados, en cuyo caso se permitirá una reapertura restringida de la oficina solo para este fin. Y eso hay que verlo con mucho cuidado, porque si no, lo que se puede hacer es seguir atendiendo al público y de repente recurrir a otro colega para que firme las legalizaciones. O sea, hay que tener cuidado cómo procede el colegio en cada caso, y dependiendo incluso de la misma magnitud de la sanción, ¿no? No es igual cerrar 3 días que cerrar un año, ¿no? En el caso, por ejemplo, del Colegio de Notarios de Lima, hubo un notario, cuando yo era miembro del tribunal, a quien se le cerró el oficio por un año, ¿no? El tribunal lo cerró por 3, el consejo lo amplió a un año. Entonces, ahí hubo un montón de temas, ¿no? Recuerdo que entre el doctor Elar Vilca y quien les habla, que fuimos designados sucesivamente, primero yo y después él, y después terminó en otro notario para que expida los traslados, porque era un tema bien complicado, ¿eh? Muy complicado. O sea, no es que sea automáticamente que apenas ya impone la sanción, al mismo momento ya estás designando al notario que va a tomar a su cargo la expedición de los traslados. O sea, incluso eso hay que conversarlo con mi colega y ver cómo se va a hacer de manera efectiva esto. O sea, tampoco vas a dejar abierta la oficina con la razón de que no, los traslados se siguen dando.
No, tampoco. O sea, eso hay que verlo de manera cuidadosa. ¿Ah? Bien, creo que el tiempo ya se me fue, ¿no es cierto? Bien, termino con esto, ¿no? Yo quedo a su disposición para que cualquier consulta posterior, si fuera el caso, pero creo que el notariado en pleno debe replantear el tema de cómo se conforman los tribunales de honor, si se pueden conformar, como sugería el doctor Carlos Enrique Becerra, para aquellos colegios que tengan dificultades en constituir los propios, un tribunal nacional ad hoc, ¿no? Esto podría ser una solución. El doctor Carlos Enrique Becerra proponía que de manera supletoria la ley permita para aquellos colegios que no han podido constituir sus tribunales recurrir a tribunales ya existentes, pero ni con competencia nacional, pero previo acuerdo de la Junta Directiva. Por ejemplo, eso podría ser una solución, pero en todo caso hay que ver cómo se afronta esta situación, porque lo que no debería ocurrir jamás es que se dé una norma que le quite al notariado esta participación en la competencia disciplinaria. Les agradezco y disculpen lo extendido y excesivo de esta conversación.